Bienvenida comunidad Radio Escucha a un episodio más de Las Mujeres Facturan, un podcast que analiza quiénes son las trabajadoras digitales, su vida en las calles, sus historias, motivaciones y realidades cotidianas. Desde CIMAC Radio y sus redes sociales, llegamos a tus oídos. ¡Comenzamos! En Las Mujeres Facturan, hoy hacemos una pausa para unir nuestra voz a la de miles de personas que buscan a quienes les fueron arrebatados. Nos sumamos al clamor de las madres buscadoras, mujeres que han transformado el dolor en fuerza, la ausencia de las autoridades en lucha y la esperanza en acción. En un contexto donde las mujeres seguimos enfrentando múltiples formas de violencias, encontramos en su valentía un llamado urgente a no guardar silencio y a trabajar para cambiar aquello que nos daña como sociedad. Desde este espacio exigimos justicia, verdad y acciones inmediatas. Nos unimos a las voces que exigen respuestas, porque vivas se las llevaron y vivas las queremos de regreso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan por nuestras estaciones de Radio CIMAC, por Spotify, por YouTube, por Facebook y por todas las plataformas digitales de CIMAC Radio. Agradecemos mucho a CIMAC Radio este espacio que nos permite llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares, hasta sus trabajos. Este es el podcast Las Mujeres Facturan y el día de hoy estamos bien contentas porque nos acompaña Nadia, de nuestra querida organización civil que lucha por los derechos de repas y conductoras. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién sabe a qué horas nos escucha? Hola, pues yo súper feliz y contenta de poder estar aquí una vez más acompañándoles y sobre todo a tratar de temas súper interesantes. Muchas gracias y pues adelante, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias. Y pues bueno, decirles que hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga, abogada, especialista en temas de violencia, de género, de igualdad, una especialista en temas de políticas públicas para las mujeres, desde las mujeres, con las mujeres y sobre todo que tiene dos vertientes en su carrera que le ha permitido ser una mujer sorora, feminista, es psicóloga y al mismo tiempo abogada. Muy bienvenida, querida Lidia Miranda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querida Wendy. Nadia, mucho gusto. Pues yo con mucho gusto y pues un honor que pueda yo colaborar, contribuir con este trabajo maravilloso que están haciendo. Muchísimas gracias. Ay, Lidia, no, pues para nosotros es un placer que estés aquí. Y bueno, este podcast siempre se ha definido por hablar de las mujeres que trabajamos o que hemos trabajado en plataformas digitales y hablar no solamente del trabajo como tal, sino que las mujeres estamos también ejerciendo cuidados en un ambiente de desigualdad y también decir que estamos generando riqueza. El país genera riqueza no solamente en el ámbito económico, digamos, financiero, sino también generando esa riqueza familiar, esa riqueza de cuidados en hogares, en espacios públicos, etcétera. Y es un tema muy preocupante para este podcast hablar también de los derechos humanos de las mujeres, el derecho sobre todo a vivir libres de violencia, que es una agenda que hemos impulsado desde hace muchísimo tiempo nuestras ancestras, nuestras antecesoras y ahora que nos toca a nosotras, y es una agenda heredada de muchas generaciones y nos preocupa mucho que se desdibuje en un esquema donde las mujeres están ahora en el poder, donde muchas mujeres están ahora gobernando, desde nuestra presidenta
federal, digamos, hasta presidentas municipales, regidoras, síndicas, etcétera. Entonces, para las mujeres facturan, pues nos preocupa mucho que se desdibuje porque decimos, pues ya llegamos todas, ya estamos todas ahí representadas. Y sin embargo, las transgresiones a los derechos humanos, sobre todo al derecho a vivir libre de violencia, pues sigue en el día a día de las mujeres y no es menor que también se encuentre en la calle, el acoso callejero, sobre todo para las mujeres que reparten y conducen. Y pues en ese sentido, Minaria, tú has tenido mucha experiencia porque has estado muy cerca de nuestras queridas repas y conductoras y seguramente tienes mucho que platicar el día de hoy con nuestra querida Lidia. ¿Tú cómo ves este tema, querida Nadia? Pues, compañeras, esto es interesantísimo y sobre todo porque nos permite un poquito explorar esas heridas que siguen allí, que siguen abiertas y que desgraciadamente se siguen repitiendo día con día. En el ámbito de la conducción y del reparto, sobre todo enfocado con mujeres, y como lo hemos revisado también en algunos episodios anteriores, es muy presente porque creo que chocan todas las estructuras violentas que podrían chocar en este pequeño espacio que son las plataformas digitales y el mundo del reparto. Porque las mujeres que están allí trabajando, que están facturando, que están construyendo autonomía económica y de muchas otras índoles, efectivamente viven desde distintos roles todas estas violencias. Un ejemplo claro, o sea, y creo que nuestra compañera Viris, a quien también le mandamos saludos, a Flor, a Leslie y a todas las demás que están presentes, creo que algo que nos han compartido muchísimo es esa cuestión. Cuando surge el trabajo de plataformas, surge desde la nada y al ser desde la nada es territorio de nadie porque a diferencia de los trabajos más tradicionales, más clásicos, en el trabajo en aplicaciones, el lugar de trabajo es la vía pública y la calle es donde se encuentra literalmente situaciones de acoso callejero, de pensar que cuando alguien, sobre todo una mujer, te está brindando un servicio, lo que la otra persona puede pensar es servidumbre, donde hay una relación de poder totalmente marcada y sobre todo también ya cuando existen violencias mucho más graves que atentan contra el cuerpo, contra la vida y contra la dignidad, ¿no? Creo que hemos recorrido durante varios programas, hemos tocado algunos de esos casos bastante duros donde se han presentado situaciones literalmente donde una compañera puede estar a pie de calle, puede estar tocando una puerta, un tipo, porque se siente con el poder y la libertad de hacerlo, se puede presentar ante ella en paños menores, hacerle ofrecimientos de índole absolutamente sexual e incluso forzarla, ¿no? A entrar a sus domicilios. Eso en el caso de las repartidoras, que es de por sí aterrador. En el caso de las conductoras, creo que es todavía más, más complejo, quizás todavía, porque allí literalmente pueden entrar en conflicto hasta con conductores hombres. No todos, hay que decirlo, porque sí no podemos agarrar parejo, pero sí una muy fuerte mayoría que incluso marcan una relación de poder desde el hecho de decir por qué una mujer está conduciendo un auto. ¿No? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones son absolutamente desgarradoras. El caso de nuestra compañera que fue secuestrada literalmente durante 7 días por un cliente, ¿no? Cuando estaba entregando pues sí, un pedido ahí en su puerta. O sea, son casos verdaderamente fuertes. Y creo que ya en esta escala, que es una escala aterradora, creo que em, lo que más golpea y lo que más duele son aquellas situaciones donde se puede perder la vida, porque ahí ya se pierde todo, se pierde la historia, se pierde la lucha, se pierde la dignidad, se pierde la posibilidad. Y esto creo que no nada más ha sido
cuestiones de violencia vial, ¿no? Accidental o intencionada, sino también en una cuestión mucho más marcada de poder arrebatarle la vida a alguien mientras está trabajando. Y por eso me emociona tanto que nos acompañe Lidia, porque mencionaba justo hace un momento todo el contexto de la OIT y también creo que hay por ahí otras aspiraciones como el convenio 190 que nos podría proteger a todas desde distintas áreas, ¿no? Pero agradecidísima y creo que ese es uno de los puntos más importantes. Muchas gracias, Nadia. Efectivamente, en otros episodios de Las Mujeres Facturan, Viri y tú nos han compartido estas circunstancias lamentables, dolientes, de mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos y modalidades de violencias, y también al mismo tiempo que no han podido atender de manera fehaciente sus demandas pues, de justicia, porque se ven con algunos protocolos de atención que no benefician sus tiempos, su trabajo e incluso su seguridad, ¿no? Y pues para nosotras es pues la verdad somos fervientes feministas que vamos a luchar desde muchas trincheras, y para nosotras es un compromiso sacar a la luz estos temas de nuestro podcast, pero al mismo tiempo también hacer como este trabajo pedagógico, porque muchas mujeres todavía ignoran qué es eso del derecho a vivir libres de violencia. Y pareciera que ya cuando tú lo sabes, pues ya lo saben todas, y la verdad no. Lo preocupante no solo es que lo sepamos las mujeres, ¿no? Lo preocupante es que también lo sepan los hombres, que lo que hacen, que lo que dicen, que lo que reproducen de otros es un delito. Y eso todavía tampoco llega a como a ser social. Y por eso, Lidia, para nosotros es un placer y un privilegio que estés aquí, porque tú has tenido una trayectoria no solamente en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo social, y nos gustaría mucho conocer cuál fue tu trayecto de lo social hacia lo público y qué te llevó ahí. Gracias, Wendy. Pues sí, bueno, como tú sabes, he estado trabajando durante toda mi vida, durante los últimos 30 años, vamos a decir casi 40. Este, no hagan cálculos, por favor. Pero justo muy orgullosa de este trabajo que he podido hacer acompañada de, bueno, de mujeres jóvenes como tú y de otras mujeres en sociedad civil. Yo, bueno, hace muchos años estuve trabajando, bueno, en una institución en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, digo, apoyaba yo ahí al director, y justo conocí como en una forma muy formal, ¿no? Como las problemáticas de lo que sucede en la sociedad, las problemáticas sociales. Después tuve, bueno, una invitación a colaborar de manera como independiente en cosas que tenían que ver con, en un proyecto que tenía que ver con la atención médica a la violencia contra las mujeres. Y bueno, ya después estuve trabajando por necesidades personales, eh, eh, busqué un trabajo donde decía, yo quiero trabajar directamente en donde están las mujeres, justo interesada en el movimiento de las mujeres, el movimiento amplio de mujeres y muy específicamente las feministas. Tuve la oportunidad de trabajar en la Asociación Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, en donde aprendí muchísimo durante algunos años. Estuve trabajando directamente pues con la directora, de quien le aprendí muchísimo en muchos sentidos, y de todas las compañeras que colaboraban ahí y de otras asociaciones que con su trabajo duro, pues bueno, estábamos en estas 5 asociaciones y otras más trabajando por los derechos de las mujeres, de las... ¿Quiénes andaban ahí? Era la Maru Romero. Saludos a Maru Romero. Ojalá nos escuche. Así es. Equidad de género, estaba IPAS, ¿no? También IPAS México, Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, ¿no? El Grupo de Información en Reproducción Elegida. Estaba
Population Council, ¿no? Que este equipo de asociaciones de manera conjunta y durante muchos años, pues fueron quienes estuvieron trabajando y promoviendo justo la despenalización del aborto, que es un trabajo en el que pues varias jóvenes entronas, como tú comprenderás, como tú y como varias otras, Ahí andábamos. que no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país han estado trabajando y siguen trabajando en ello, ¿no? Justo para trabajar con las mujeres. Después, bueno, por necesidades de personales que tenían que ver con los cuidados de mi hija, pues bueno, dejé la asociación y más adelante fui invitada por alguien que conocía justo el trabajo que hacía yo en Equidad, con Equidad. Me invitaron a trabajar en lo que antes era, ahora es FEBIMTRA, antes ahora era FEBIM solamente, y pues bueno, estuve trabajando ahí un tiempo, después estuve trabajando en una asociación en GEM, en Grupo de Educación Popular con Mujeres, con quienes estuve trabajando en temas que tienen que ver con educación para la paz, ¿no? Aprendí muchísimo también de mis compañeras, ahí estaba Maru Valenzuela, que también de las mujeres luchadoras en comunidad, ¿no? Oye, las Marus traen el power, ¿no? Así es, traen el power. Bueno, sabemos un ano, pero bueno. Sí, bueno. Oye, pero Bebintra era, bueno, ahora FEBIM, qué es, ahora ahora es FEBIMTRA, es la ahora es Fiscalía Febin. especializada para atender los feminicidios y la trata de Exacto, personas, ¿no? exacto. Y Eh, Febintra fue como uno de los primeros organismos para tratar temas de violencias sexuales y violencias de género, que con todos sus asegúnes institucionales, pero fueron de las primeras así es. dependencias de gobierno, ¿no? Sí, bueno, esta es una fiscalía de lo que antes era la Procuraduría General de la República, ahora es Fiscalía General de la República y siguen pues trabajando de manera muy importante en la trata, pues bueno, a la trata de personas en todas sus modalidades, ¿no? Y bueno, no recuerdo si estoy siguiendo mi línea, pero bueno, lo importante es compartirles que, bueno, estuve trabajando en FEBIMTRA y después nuevamente regresé con Equidad. Y bueno, más Uno siempre adelante estuve dice trabajando. la canción, eh, uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la Después, vida. no es cierto, antes de Equidad, Sí, sí, bueno, fui invitada aquí en la Ciudad de México a la Fiscalía de la Ciudad de México, antes era la Procuraduría, por la maestra Dilcia García Espinosa de los Monteros, quien era la subprocuradora de atención a víctimas. Y bueno, yo estuve a cargo del CABI, de lo que era el centro de atención, del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, en donde se atiende a mujeres y niñas y niños menores de 12 años en delitos de violencia familiar y otros contra los niños y las niñas. Y ahí estuve unos años. Después también fui invitada por ella misma porque fue nombrada la comisionada en CONAVIM, en la Comisión Nacional contra la Violencia, para erradicar y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. oye, Y Lidia, mande. perdón, pero ahí me gustaría decir algo de esta, bueno, a mí se me hace una chava, ¿no? No sé cuántos años tenga Dilcia, pero Dilcia, ¿verdad se llama? Dilcia, sí. Ajá, pero también Dilcia fue una guerrerota, porque yo recuerdo que ella entró en un momento histórico en el que los hombres eran los que mandaban, los que estaban, los que hablaban, lo que todo, en la fiscalía, bueno, en la procuraduría, ¿no? Sí, Era el ok. mundo de los hombres. Así es, sí. Sí, de hecho no era la única subprocuradora, pero pues sí, en el tema de la atención a las víctimas y de el tema relacionado con el género, ¿no? De hecho, el tema de género estaba a cargo de ella, ¿no? Yo era su enlace de género para las instituciones, las reuniones, etcétera. Y pues bueno, fue lo cual. Pero sí, si quieres comento sobre eso. No, sí, porque tú ¿Y ya, verdad? también te enfrentaste a un mundo súper complejo de mucho hombrerismo, por no decir machismo. Sí, y sigue siendo así, ¿eh? Pero bueno.
Ok, bueno, entonces, bueno, como te comentaba, en Sí. el trabajo con la maestra Dilcia, ella como su procuradora de atención a víctimas, eh, fue, o sea, yo creo que es una de las mujeres jóvenes, ella era muy joven, sigue siendo joven, con un trabajo sensible en el que el equipo que formó de directoras y directores de atención a víctimas, había 6 centros de atención para las víctimas y bueno, todos atendían mujeres y hombres, el CABI, en donde estaba yo, solo atendíamos mujeres, pero bueno, en un mundo de hombres, la gran mayoría de los procuradores eran pues varones, el procurador pues era hombre. Ella con su trabajo, con su sensibilidad, ella era una persona muy amable en su trato, en todos sentidos, sensible, pero firme cuando tenía que serlo porque pues era trabajar pues con otros hombres y pues con dificultades de lo que significa una institución pues vertical, ¿no? Sí, con una Dura, tradición de mando, ¿no? así, así es. Entonces, incluso en el trato, ¿no? O sea, en el buen trato, en el trabajar, creo que el personal, esa es mi opinión, y creo que ella, que el personal no está acostumbrado o no estaba acostumbrado al buen trato de su directora o de su director, ¿no? Y Exacto. ella era algo pues que el maltrato pues no lo permitía, aunque también a veces había acusaciones pues que no, ¿no? Pero bueno, en general creo que se pudieron lograr como muchas cosas. Después de estar con la maestra Dilcia, que bueno, que fueron logros y entiendo que por esa razón, por su trabajo arduo, además en un momento muy difícil cuando estaba toda esta lucha y de esta abogada de Carla Salas, Sí, Carla Michelle sí, sí. Salas Carla y su Michelle, ajá. equipo que estaba trabajando con el tema de la problemática de las mujeres en Juárez, de las mujeres asesinadas en Juárez, y que se logra pues esta sentencia para México. Y entonces, pues bueno, CONAVIM justo nace primero en Juárez, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y después bueno, se hace la institución aquí en la Ciudad de México a nivel federal y con esa comisión, ella como comisionada, pues bueno, fui invitada a colaborar con ella. Fue también un reto muy grande porque era justo trabajar por los derechos de las mujeres, prevenir, ¿no? Prevenir como las acciones a nivel nacional, a nivel federal, y pues bueno, fue también un trabajo como muy fuerte, muy impactante, pues que bueno, yo le agradezco, he estado siempre muy agradecida con ella por la oportunidad de colaborar con ella y de aprender no solo de ella, sino si bien soy mucho mayor que ella, de aprender de ella y de muchas otras mujeres y hombres que colaboraban en CONAVIM. Y pues bueno, después tuve la oportunidad y también la invitación, mi contrato terminó allá y me fui nuevamente a la fiscalía con la maestra Zulma Campos, que ella era la subprocuradora de atención a víctimas en su momento. Ella me invitó a ser su coordinadora de asesoras y asesores. Hicimos un buen equipo, ella también con muy buen trato. Ella conocía mi trabajo porque habíamos sido compañeras directoras de centros y pues fue una experiencia también muy buena porque mucho del trabajo era hacia adentro de la fiscalía, ¿no? Que nosotros teníamos que trabajar en coordinación, coordinados, valga la palabra, por el coordinador de asesores del procurador y todos los demás coordinadoras y coordinadores de asesores de los otros subprocuradores, ¿no? Sí, Esto fue, sí, yo creo que este trabajo de coordinarse entre dependencias, coordinarse entre incluso colegas de pues diferentes espacios de la misma fiscalía o de la misma procuraduría, no es nada sencillo porque como bien dices, el tema a veces es un tanto, no un tanto, es muy horizontal y con una tradición muy pues vertical más bien, ¿no? más bien, ajá, muy vertical, perdón, yo queriendo hacer el mundo al revés.
muy vertical, pero además con esta tradición de que yo te digo y tú obedeces, o sea, no preguntas, ¿no? Sí, No sí. cuestionas, no das tu opinión, no, yo digo y tú obedeces, ¿no? Así es. Y mira, la verticalidad en las instituciones o en una institución, por ejemplo, como la fiscalía, las fiscalías, es por orden, o sea, está bien, ¿no? O sea, como las líneas de mando son por orden y ya cuando estás, por ejemplo, cuando hay cosas de operativos, etcétera, etcétera, se entiende que la línea de mando es importante, ¿no? El punto es, pues, cuando se abusa de esa verticalidad, ¿no? Exacto, Pero bueno, yo exacto. he tenido el privilegio de que las líneas de mando que he tenido, mis superiores, en este caso estas dos subprocuradoras, pues bueno, fueron como maravillosas. Como coordinadora de asesoras y asesores de la licenciada Zulma, ella, bueno, escuchaba sobre nuestro trabajo, las propuestas, y mucho ahí fue una oportunidad muy, muy buena. Sí, pues bueno, esa ha sido la trayectoria hasta hoy y que yo voy a seguir colaborando para la prevención de la violencia, muy especialmente contra las mujeres y las niñas y los niños, pero también contra cualquier otra víctima. Y con esa convicción y con ese mensaje de lucha constante, querida Lidia, nos vamos a ir a un corte, querido público, nos vamos a un corte y al regresar seguiremos platicando pues de todo lo que tiene que ver con pues el avance, los grandes retos que tenemos por delante ante las violencias de género, ante las violencias en sus formas y modalidades. Por favor, no se vayan, esto es Las Mujeres Facturan. Síganos en nuestras redes sociales, en cimacradio.org, en Spotify, en YouTube, en X, en Facebook. Nosotras regresamos. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana, Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Las Consti MX Feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana, retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya regresamos a Las Mujeres Facturan, nuestro podcast feminista, hoy con nuestra gran invitada Lidia Miranda Eslava, una abogada, psicóloga que tiene una trayectoria amplísima y mucha experiencia en materia de derechos de las mujeres, pero sobre todo en el derecho a vivir libres de violencia. Estamos platicando precisamente de este derecho en el contexto de las plataformas digitales y lo que acontece con las repartidoras y conductoras. Oye, Lidia, y cuando hablamos de como todo este recuento histórico de tu trayectoria, pero al mismo tiempo, pues recordamos el trayecto que ha existido para que sea pues un hecho el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Desde tu experiencia, desde todo este hermoso trabajo que has hecho a favor de las mujeres, ¿en qué te parece que hemos avanzado más? ¿En prevención, en atención, en sanción, en cambio cultural? ¿En dónde hay más avance? Yo creo que ha ido pues parejo. Mira, mismo ONU Mujeres anteriormente y recientemente en 2025 en su informe público hizo en su informe reporta que justo México es uno de los países de la región que más avances ha tenido a nivel, por ejemplo, legislativo, con la protección de los derechos de las mujeres, con la promoción de los derechos de las mujeres, y en el que México también se ha comprometido con pues, las sentencias que ha tenido, se ha comprometido en la prevención, la atención y en el acceso a la justicia, ¿no? El que las mujeres puedan acceder a la justicia. Si bien falta mucho, pero creo que hemos avanzado en, por ejemplo, el que haya justicia
de acuerdo a las leyes para construir cimientos que tengan que ver con las instituciones, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, ahora el Instituto Nacional de las Mujeres, ahora es Secretaría de las Mujeres, y con eso se desarrollan instrumentos programáticos que lleven a la política que tiene que ver con la prevención, la atención y la procuración de justicia. Y para poderlo aterrizar, el que haya presupuestos también encaminados a alcanzar pues, la igualdad sustantiva, ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México es una de las que se han tenido pues avances en la legislación, en políticas públicas, en el que haya, bueno, y tú lo decías al inicio y también lo decía Nadia, que con la participación muy importante y la vigilancia de los movimientos feministas, ¿no? Y el movimiento amplio de mujeres, o sea, la sociedad civil organizada de mujeres y, bueno, también la academia y ciertos sectores políticos, han hecho que haya cosas que se aterricen, ¿no? Que no solamente todo eso que se pone en la ley sea, pues esté por escrito, que sea la igualdad de jure, como dicen algunas compañeras feministas, abogadas, sino que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Sabemos que nos falta mucho, pero se ha ido avanzando. Por ejemplo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, si bien no es una ley que, por ejemplo, que sancione, etcétera, hace que se reconozcan las violencias, los diferentes tipos de violencia, y hace que también en los códigos penales se reconozca y algunas ya se han tipificado, o sea, violencias que se tipifican, ¿no? En ese sentido, considero que hay avance. Y para que se aterrice, pues se tiene que aterrizar ¿en dónde? Bueno, con las políticas o las políticas de atención que hagan instituciones, por ejemplo, como la Secretaría de las Mujeres o la Fiscalía, no solo a través de sus agencias del Ministerio Público, sino con los centros de atención a víctimas o con los centros de justicia para las mujeres. Es un avance importantísimo porque son centros de atención multidisciplinaria y que en el que también está ahí la autoridad ministerial y también autoridades jurisdiccionales, es decir, jueces y juezas para ciertos procesos. En ese sentido, creo que vamos avanzando, pero sí, claro que nos falta fortalecer más. Considero, sí, dime. Sí, si tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que nos ha puesto nuestra colega Viri, un poco para evaluar cuál es como el espacio vacío, dónde estamos no atendiendo, porque sí, estoy completamente de acuerdo contigo, de un espacio donde gobernaba la violencia, donde gobernaba la impunidad, donde gobernaba la violencia como tradición. Hemos dado un paso gigante hacia la visibilización de que esa conducta, de que ese acto, de que esa recurrencia de actos se vea no como algo normal, tradicional, algo que está bien, sino como un delito, que lo es, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de nuestras colegas de reparto. Hay una zona que se le denomina delivery, que es una zona en donde las repartidoras o las conductoras que hacen a veces trabajos de reparto también, se tienen que esperar para que se les dé el producto, los alimentos o lo que haya pedido la usuaria o el usuario o el usuario de plataformas, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú pides pues una hamburguesita y una malteada y no sé qué, y lo pides por una plataforma que ya ha estado con nosotras en el podcast que es Rappi, pues las colegas repartidoras o conductores tienen que ir a la zona delivery, que es en donde se supone que es una zona especial para la entrega a repartidores para que ya lleven tu producto a donde tú lo solicitaste. Y la queja principal de las repartidoras es que esa zona es pues una zona pues sucia o lejos o que no pueden estar ahí más de 5 minutos porque ya les quieren pedir hasta pago de estacionamiento, maltrato, pues mal, pues muy mal.
Y esto lo digo porque son el diario acontecer de nuestras colegas repartidoras. Desde tu óptica, desde tu experiencia, ¿tú crees que hemos avanzado hasta ese punto de ver que ese tipo de maltrato, ese tipo de discriminación también es violencia o no hemos llegado hasta ahí institucionalmente hablando como país? Yo creo que sí, por supuesto, también es violencia, y es violencia porque justo no hay esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de género, de estas necesidades muy especiales y específicas de las mujeres jóvenes o no jóvenes, pero que decidieron tener este empleo, este trabajo, y pues porque les viene bien, porque les conviene, por lo que sea, y ahí hace falta. Justo entiendo que tiene que ser la Secretaría del Trabajo y otras instituciones en las que tienen que pues aproximarse a estas empresas de estas plataformas para que hagan los ajustes que tienen que hacer. Justo esta reunión que se llevó a cabo en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, justo llegaron a, eh, fue la reunión 114 que se llevó a cabo del 1 al 12 de junio, justo para plantear como las nuevas reglas a nivel como global sobre la economía de las plataformas, pero que también tomaron en cuenta el tema de la igualdad de género y lo que tiene que ver con estas necesidades sociales, ¿no? Con la seguridad y la salud en el trabajo, y que tiene que haber reformas como institucionales, ¿no? México, pues México es un país miembro, va a tener que tomar, entiendo que lo firmó, porque incluso estaba yo revisando ayer el acuerdo que se hizo, el convenio que se firmó. Convenio, sí, 190. Ajá, se firmó este convenio en junio de este año, se firmó el 12 y lo publicaron ayer, antier, el 15. Entonces, en México, que ya tiene su aplicación en México, es de destacar, pues, el tema de la seguridad social obligatoria, ¿no? A través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cero cobro de intermediación y como el control fiscal en tiempo real. Entiendo para las empresas, ¿no? Y bueno, para las personas. Que eso en el caso, por ejemplo, de repartidoras y conductoras, es un súper avance porque efectivamente el cobro de impuestos, el cobro de un chorro de cosas que no se sabe por qué se les cobra, porque digo, puede perfectamente uno entender que el cobro por uso de aplicación y estas cosas, pues podrían entenderse, pero de pronto aparecen cobros que no tienen un sustento, ¿no? Claro, y entonces ahí, bueno, se abren como no sé cómo decirlo, como las oportunidades para estas trabajadoras, pues para que busquen la orientación y la asesoría, que sería bueno que se acerquen, por ejemplo, a la Secretaría del Trabajo, quienes estén en la Ciudad de México y quienes estén en otros estados, en su Secretaría del Trabajo, para que les orienten y les asesoren sobre estas cosas. Algo ganado algo muy importante en este convenio que firmaron de la OIT recientemente, en este mes, en estas fechas, es que en su artículo 6 hablan de las agresiones de clientes a las y los trabajadores, en el que se busca que los estados hagan, que no solo los estados hagan los ajustes que tengan que hacer, pero que hagan que las empresas puedan tener las medidas para proteger a las trabajadoras específicamente, así lo dice, de trabajadoras de abusos, de acoso sexual o de agresiones físicas cometidas por los usuarios o clientes del servicio, ¿no? Lo que nos platicaba hace rato Nidia sobre que, o sea, una mujer fue privada de su libertad, o sea, que todo esto se prevea no nada más por las autoridades mexicanas, sino también por las empresas, ¿no? Que tienen pues corresponsabilidad en lo que sucede. Exacto, y hay unos avances, ¿eh? O sea, creo que también las plataformas han hecho, pues no sé si habría que platicar, pero bueno, Rappi nos dijo la vez pasada que estuvo en nuestro programa, saludos a Rappi, que pues fue por convicción,
¿no? Que empezaron a hacer estos cambios y demás, que es una convicción, digamos, de la empresa. Pero también creo que ha sido una lucha de organizaciones como Ni una repartidora menos, ni un repartidor menos, porque sí han puesto en el tintero, ahí en la mesa, que han existido muchas violaciones a los derechos humanos por parte de usuarios y usuarias de plataformas con digamos, un esquema de mucha impunidad, porque, pues, el único castigo o sanción que había para aquellas personas que violentaran a una repartidora o a un repartidor era, pues ya, te desaparezco de la plataforma y ya no puedes pedir desde esta plataforma, ¿no? Pero existen más plataformas, por ejemplo, si dejas de pedir en Rappi, pues puedes pedir en Uber, ¿no? O en tu mismo, como es con un correo electrónico o a veces con un número telefónico, pues puedes cambiar de número telefónico o de correo y seguir en la misma plataforma, por ejemplo, de Rappi o de Uber o de Didi, con un nombre falso o con otro nombre y puedes seguir agrediendo, ¿no? Porque eso permite, pues hasta ahora lo ha permitido, ¿no? Y eso pues obviamente es terrible, pero tienes toda la razón. Uno de los elementos de los que habla el convenio 190 de la OIT es que debe de haber un diálogo con las personas que están ahí en el trabajo, sobre todo en temas de trabajo decente, y pues, debe de haber un diálogo social. Y por eso te ponía este ejemplo de las plazas comerciales o de los espacios donde vas a recoger los productos de las personas usuarias de redes, bueno, de plataformas, porque sucede que pues maltratan, discriminan, vejan y miran de arriba hacia abajo a nuestras colegas repartidoras y conductoras. Sí, Nadia, adelante. Gracias, no, pues híjole, es que tengo aquí que reconocer y sí, aloquémonos un poco porque justo escuchando todo esto tan importante que nos compartía Lidia, creo que hay algo bien importante y bien bonito que señala, sobre todo en estos avances que efectivamente ya personas de esta generación y de las que han venido después, son avances que ellos ya y ellas identifican como fue el desarrollo, es lo que ahora estoy disfrutando y obviamente pueden ver esa ruta hacia adelante con todo lo que nos falta, pero sí es súper importante, o sea, reconocer esa trayectoria de quienes estuvieron atrás de nosotros, porque no fue gratis, o sea, no fue una lucha de una voluntad imponiéndose sobre otra, sino que fue una conjunción bien importante de suma de voluntades, de diálogo, de repente agarrarnos del chongo, de tratar de solucionar esas diferencias. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso ahorita escuchando a Lidia, también escuchaba ahí la vocecita de Oli como grillito de la conciencia, pero justamente creo que este momento también es un momento histórico que converge entre los derechos de las mujeres y también los derechos laborales. ¿En qué sentido? Cuando se dio la lucha, y se sigue dando, pero cuando se dio ese parteaguas por las luchas históricas, por los derechos de las mujeres, creo que hay algo bien importante que se da, o sea que es el hecho que se impulsa desde abajo, se impulsa desde el medio y se impulsa desde arriba, ¿no? Y eso hace que los cambios sean posibles, porque estamos hablando de un cambio no solo de rumbo, sino de una transformación de sistema político y social. O sea, de ese tamaño es la lucha y de ese tamaño son los avances que se han dado, aunque de repente se nos olvide, ¿no? Que es uno de los frutos que se han dado. Ahora bien, escuchando justamente todo esto que nos comentaba Lidia, creo que también sigue existiendo uno de los grandes fantasmas por distintas partes de nuestro país, de nuestro querido México, que es el fantasma de la simulación, porque muchas veces esas estructuras, esas leyes que son, insisto, resultado de muchos procesos, están.
Y pasa, ¿no? Sobre todo en el caso de las repartidoras, de las conductoras, con esto que bien nos señalaba Gwen, con estos ejemplos concretos, de que cada quien se avienta la pelotita. Bueno, es que yo como empresa soy responsable cuando el repartidor o la repartidora está solamente conectado o conectada, igual con la conducción. Pero si le pasa algo al conductor o a la conductora cuando no estaba en pedido o en un viaje, entonces ahí quién se hace cargo, ¿no? Y entonces es cuando también tiene que haber esa participación, responsabilidad y conocimiento del Estado, más que como un lavado de manos al estilo Poncio Pilatos, como de decir, va, vamos a entrarle. Y creo que esa es una de las grandes tareas pendientes, Gwen, Lidia, quienes nos escuchan, el hecho de sentarnos entre todas, entre todos y decir, a ver, Estado, ¿qué te toca? A ver, gobierno, ¿qué te toca? Y incluso desde instituciones y gobierno, o sea, en general, de IMSS, ¿qué te toca? Infonavit, ¿cómo vamos a solucionar esto? No puedes tener a una repartidora de 6 meses de embarazo, andando en una moto o en una bicicleta, ¿no? Y no le vas a cortar el derecho porque como no pudo trabajar este mes, no accede a la seguridad social. O tú, empresa, qué bueno que tienes esa voluntad y esa responsabilidad social, pero ¿cómo construimos, no? E incluso como propios repartidores, creo, y conductores, eso es lo que nos toca, seguir construyendo y sobre todo, mi querida Lidia, o sea, también preguntar esto, o sea, ¿de qué manera tú ves como esa posibilidad de poder hacer esa sinergia entre todas y todos? Yo creo que sí se puede. Digo, hay comisiones en el Congreso, ¿no? En las dos cámaras que están como haciendo este trabajo, ustedes mismas, todo este trabajo y activismo que hacen como asociación, yo creo que pueden promover, ¿no? Empujar y bueno, cuenten conmigo y con todas las que podamos colaborar, bueno, que podríamos hacer, no sé, hacer algún tipo de trabajo, por lo menos pues desde lo que cada quien hace, ¿no? Eh, Fíjate que escuchándote y escuchando lo que decía, o sea, lo que dices tú y lo que decía Wendy sobre el tema de la responsabilidad de de las empresas y de las instituciones, quiero comentar algo. Miren, eh, la, la responsabilidad de la empresa en su modalidad, ¿no? Que tiene estas aplicaciones, etcétera, pues bueno, es una empresa, hay quienes puedan ser sensibles, como comentaban con Rappi, seguramente Uber tiene protocolos, etcétera. El tema de la responsabilidad, y por favor, no se molesten conmigo con lo que voy a decir, la responsabilidad de las violencias, de esta violencia física, sexual, psicológica, la discriminación, etcétera, es responsabilidad de esas personas que agreden, ¿no? Una de las cosas que Wendy me preguntaba, ¿en qué tenemos avanzado y qué nos falta? En lo que nos falta trabajar mucho en el país y en el mundo es en el tema de la prevención. Sabemos que la gran mayoría, estadísticamente, yo voy a hablar de lo que se tiene registrado en esta ciudad, en el país, en el mundo, estadísticamente, que quienes agreden en los diferentes tipos de agresiones a las mujeres son hombres, ¿no? Entonces hace falta, algo que nos hace falta muchísimo es trabajar con los niños hombres, con los adolescentes, con los hombres jóvenes, porque, y también sé que hay mujeres que podrían estar atendiendo, siendo groseras, discriminando a repartidoras y a repartidores, y que tiene que ver pues con como, no sé, la discriminación clasista o la discriminación por racial, o bueno, que son términos bueno, que me choca usar, pero que para que se comprenda hacia dónde va cada, o el sexual, ¿no? O sexista. La discriminación por ser mujer, no solo desde afuera, sino también por sus mismos compañeros, porque las mujeres todavía hay quien piensa no deberían estar en esos trabajos. Quienes las conocemos, o yo que he platicado con algunas, por ejemplo, operadoras de Uber, sí, siempre mi pregunta, si se presta la charla, es preguntarle cómo se siente, ¿no? Como su seguridad, etcétera. Y sí, siempre trabajan con miedo, ¿no? También sé que los hombres trabajan con miedo y tienen como sus estrategias para protegerse, etcétera. Y como lo hacemos muchas mujeres, ustedes, muchas jóvenes en la calle, para protegerse de esas agresiones. Hace falta mucho trabajar y que ahorita nadie lo tiene en su radar. Nadie tiene el tema de la prevención de la violencia
ni en la casa, ni en las escuelas, ni en las instituciones, etcétera. Y mucho de este trabajo que tiene que ver con la política de igualdad sustantiva tendría que ver con esto. Eso es algo que nos falta. Y yo creo que sí se podrían hacer estas vinculaciones muy específicamente para las y los, ¿no?, repartidores y operadores de estas aplicaciones, porque justo en el marco legal, como ustedes lo han comentado, perdónenme, el trabajo que tiene que ver con la OIT en el convenio, en el 190, y que estos trabajos que se hicieron ahorita en junio, justo están contemplando todas estas violencias, o sea, reconocen las violencias y están pidiendo, bueno, se acordó que los países parte, en este caso México, hagan algo para, pues para la protección explícita a las mujeres, voy a hablar de las mujeres en el acoso digital. O que, como decía Wendy, que si van a que si esta conexión digital las está enviando a un lugar inseguro, que ellas saben que hay peligro o que ya les pasó algo, puede haber amenazas, ¿no? Porque es una zona peligrosa, entonces que ellas puedan tener el derecho de desconectarse, o que ellas hablan de los sesgos en la gestión algorítmica, en el que ellas no sean sancionadas porque, por ejemplo, porque cancelaron un servicio, pero que en esta gestión algorítmica que se considere a una mujer repartidora o a un hombre que no la envíe en zonas que tenemos en una georreferenciación clara de que puede ser insegura para ella. Esto ya lo está contemplando y aquí sería más bien el contactar a la Secretaría de Trabajo, que trabajemos con ellos, pues para que pongan atención a esto y también que, no sé, que las y los diputados den seguimiento al cumplimiento, diputados y senadores, ¿no? Sí, Den yo creo cumplimiento. que le toca como a un conjunto de instancias, no solo a una, pero tiene que ser esto que tú dices, un trabajo conjunto. Así es. Y generalmente para promover y empujar esto, porque como decía Nadia, pues la asociación a lo mejor puede ir y vamos y nos plantamos ahí afuera de, no sé, la Secretaría del Trabajo y les exigimos que, sí, pero bueno, que haga su trabajo quien lo tiene que hacer y sí se puede hacer así, hay muchos mecanismos, ¿no? Pero definitivamente me parece que estamos apenas en un proceso de, como bien dice Nadia, de deconstrucción y construcción de un sistema o de una serie de engranajes que se tienen que mover. Y esto que tú dices me parece muy importante. No hay que perder de vista quién es la persona o quién es le responsable de la violencia. Y justo con esto que acabas de decir, iba yo a decir lo siguiente. Un policía o un agente del Ministerio Público, si no conoce de estos hechos posiblemente constitutivos o que constituyan un delito, por eso la importancia de hacer la denuncia. ¿Y cómo? ¿No? O de buscar la ayuda o la protección. A lo mejor ahorita sí hay instituciones en la Ciudad de México y en el país a donde se puede buscar la ayuda para el momento en el que esté sucediendo desafortunadamente estamos hablando de esto y que sucede todos los días, hacia dónde, cuáles son las opciones de las mujeres operadoras y las, como dices tú, no solamente que repartan o que conduzcan un vehículo o las que están empaquetando por estas solicitudes, etcétera, ¿qué pueden hacer y de eso me gustaría ofrecer algunas opciones? Está increíble. Nosotras estamos con todos los oídos puestos y esperamos que nuestro auditorio, quienes nos están escuchando, también estén con los oídos puestos para escuchar estas propuestas. Yo insisto en que el convenio 190 de la OIT dice que debe haber un diálogo social ante problemáticas de indecencia de trabajo y que se refiere a trabajo decente no por término moral, sino del trato y de la dignidad con la que se debe de tratar a una persona trabajadora y también el aporte que hace ni una repartidora menos ni un repartidor menos desde la óptica que nos dice Nadia de, bueno,
sí, pero ya cuando suceden delitos, cuando suceden las violencias, ¿quiénes están como responsables de ejecutar pues justicia, de construir las alternativas? Y creo que por ahí va el comentario de Nadia muy acertado. Y bueno, con esto y con este recuento tanto de tu trayectoria, Lidia, que es súper importante, como del recuento de lo que ha sucedido en la construcción de esta economía digital, de esta economía del reparto, de la economía de la conducción. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos ya un poco para hablar de temas muy específicos como esto que decía Lidia, de las opciones que puede haber en la atención cuando desafortunadamente existe una agresión hacia nuestras colegas conductoras y repartidoras. No se vayan, regresamos en un momentito más. Esto es Las Mujeres Facturan y estamos con Nadia de Jesús de Ni Una Repartidora Menos y Lidia Miranda, una consultora experta en temas de violencia. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya regresamos a Las Mujeres Facturan. Yo soy Wendy Salas y hoy estamos con mi querida Nadia de Jesús de Ni Una Repartidora Menos, Ni Un Repartidor Menos, esta hace maravillosa que ha dado seguimiento a la organización social de las mujeres repartidoras conductoras. Y también estamos platicando con nuestra querida amiga feminista experta en temas de atención de las violencias, Lidia Miranda, la licenciada Lidia Miranda. Muchas gracias por estar aquí, por seguir con nosotras, con nosotros, con nosotres. Y pues hoy estamos platicando de un tema sumamente importante que es las violencias, sus modalidades, sus formas, sus nuevas maneras en las que se escinden, pero también de algo muy importante que no debemos de dejar pasar. Sabemos que el tema de las violencias nos atraviesan a todas, pero no debemos de dejar pasar que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado del tiempo de nuestras ancestras, en donde nuestras ancestras no tenían ninguna manera de ejercer un derecho a ser humanas, a ser tratadas con dignidad, a este momento en el que ya podemos hacer exigibles nuestros derechos. ¿No es así, Minaria? Totalmente de acuerdo contigo, Gwen, y creo que lo expresaste de la manera más bella posible porque sí es eso. Anteriormente, digamos, sí estaba este sentido incluso casi de resignación, de no podemos hacer nada. Sin embargo, escuchando esta historia tan inspiradora de nuestra querida Lidia, nos deja en claro algo. Sí, hay mucho por hacer. El mundo todavía tiene por allí bastantes simuladores y simuladoras. Haciendo de las suyas, pero lo más bonito y lo que a mí me atravesó el alma, el corazón y la mente, hasta la médula del cuerpo, es esto que nos decía, esta situación puede cambiarse. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo puedo hacerlo yo desde el día a día, desde lo cotidiano, tomando decisión y tomando acción? Como bien nos decía Oli, si ya tomé conciencia de que algo no está tan chido, ¿qué voy a hacer ante eso? Y no necesitamos necesariamente hacer acciones heroicas. Necesitamos tomar esa decisión de cambiar, aunque sea un poquito las cosas, y sobre todo de resistir y de no rendirnos cuando nos encontramos con uno de esos simuladores, porque si no hacemos nada, ellos van a seguir actuando, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y justamente creo que nuestra compañera Lidia tiene esta pequeña ruta, que es una gran ruta, para generar esos cambios acumulativos que nos ayuden a transformar todo lo que tenemos por delante. Con toda tu experiencia, me gustaría que nos puedas ilustrar cuál es ese camino que se puede seguir desde las rutas de atención, a quién puedo acudir, qué hago si me pasa esto, a qué tengo derecho, debo denunciar y si no quiero denunciar, ¿qué hago? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí,
Qué bueno que me preguntan esto porque creo que es lo que yo hace rato decía es, sí, los actos de violencia, los que sean, contra las mujeres o contra cualquiera de los compañeros de ellas, también operadores, repartidores, es responsabilidad de esas personas que les agreden. Uno sabe que o sea, en el momento uno lo que quiere es defenderse o los chavos, ¿no? Los hombres en general pueden responder a lo mejor con violencia y se agarran a golpes con la otra persona, o yo me paralizo, yo mujer me paralizo porque no sé qué hacer ante este sujeto que se presentó en paños menores o completamente desnudo a recoger o sea, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Justo estos riesgos de que ella se mueven, las mujeres repartidoras, las mujeres operadoras de vehículos de aplicación, están en la vía pública, pues bueno, puede haber riesgos. Entonces, por ejemplo, ante una situación de riesgo, se puede llamar, en el caso de la Ciudad de México, tienen una línea que es asterisco 765, así como yendo para abajo, asterisco 765, que es exclusivamente para las mujeres. Y ahí las chavas pueden decir, necesito ayuda, en este momento estoy teniendo este problema, y mientras la chava está atendiendo, la operadora está atendiéndole al teléfono, mandan a una patrulla que esté la más cercana posible. Ese es el acuerdo que se tiene en la Ciudad de México con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de las Mujeres, que es quien está a cargo de esta línea. Y bueno, obviamente también le van a ofrecer, la van a atender, etcétera. Le van a preguntar, la policía le va a preguntar, dependiendo del hecho, si quiere hacer la denuncia. Sería muy bueno que diga que sí, si es que quiere hacerlo, pero para ello va a necesitar asesoría o orientación jurídica. Esa la va a recibir ahí en la agencia o dependiendo del hecho, porque a lo mejor puede ser una falta administrativa la que está haciendo en contra de ella. Digo, una falta que tiene que ver como con la ciudadanía, y entonces les llevan al juzgado cívico. Que no tengan miedo de eso, ¿no? Justo hace muchos años, tú las conoces, Wendy, estaba en la asociación CIPAM, y ellas tenían un programa de radio muy lindo, muy bueno, muy pertinente, que se llamaba Dejemos de ser pacientes, y que era justo en la atención médica, en la atención en las clínicas, en los hospitales, etcétera, que las mujeres aprendamos a dejar de ser pacientes con, pues sí, decir que sí a todo lo que nos dicen y si nos maltratan, no, y era darles herramientas, etcétera. Nosotros también tomemos herramientas para dejar de ser pacientes o dejar de ser dejar que sucedan las cosas sin nuestra acción. Nadie decía, tomemos acción. ¿Cuál es la acción a realizar? Si quiero denunciar, entonces decirle al policía, sí quiero denunciar, por favor, apóyeme para eso, ¿no? Y entonces que se haga la denuncia. Ya estando en la agencia del Ministerio Público o la agencia que sea o el juzgado cívico, es importante que las mujeres sepan, y también cualquier persona en la ciudadanía sepan que de acuerdo a la ley, al Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier víctima de cualquier delito o de cualquier violencia tiene que ser asistida, apoyada por un asesor jurídico o asesora jurídica pública, si no tienes tu abogado. Esa persona te va a orientar, te va a asesorar y te va a asistir durante la entrevista que tengas con el Ministerio Público. La persona imputada o señalada, esa pues tendrá su defensa, su abogado o su abogada, pero las y los asesores jurídicos públicos, las asesoras jurídicas públicas, son personas que de manera gratuita te van a acompañar en el proceso. Si no hay una asesora jurídica, sí. Perdón la interrupción, Lili. O sea, en ese sentido de las asesores jurídicos gratuitos, yo siempre les digo, porque para mí es importante ante cualquier circunstancia desconocida o que te agarra de improviso o que no tenías previsto que te fuera a pasar algo terrible, siempre preguntarle hasta que a ti te quede claro. Es que me dijo que tenía que hacer un papelito y le preguntas a la persona, ¿y cómo es el papelito? No, pues no, es que no me explica. No. Aquí yo les conmino a nuestra querida audiencia, sobre todo a mis queridas repas y conductoras, hasta que a ustedes les quede perfectamente claro
cómo se llama el trámite, qué papel es el que te tienen que entregar, cómo se llamaba la persona servidora pública que te atendió, que te den nombres completos, que te digan a dónde ir, o sea, hasta que no te quede claro, tú no dejes de preguntar. Y parece esto bastante lógico y dirías, ay, Wendy, pues todo el mundo hace eso. No, no, y se los digo de verdad por experiencia, cuando estás en una circunstancia que te saca de tu situación de seguridad o de confort, regularmente, como dice Lidia, te pasmas y te quedas, digamos, como a la saga de las decisiones que tú puedes tomar. Y aquí es, sabiamente, desde ahora pensemos que tenemos derecho a preguntar hasta que nos quede claro. Ese es el trabajo de las personas servidoras públicas. Y la otra cosa, y perdón, ya me entendí, pero el Ministerio Público, la persona que está en esa agencia del Ministerio Público, donde levantamos a veces denuncias, o en el juez cívico o jueza cívica, su trabajo es defender nuestros derechos. Ese es su chamba, o sea, de defender del derecho de una persona que fue víctima de un delito o de una falta administrativa. Entonces, cuando tú te plantas enfrente de la persona, tú le puedes explicar de manera fehaciente, con confianza, porque esa persona se dedica a defender tus derechos y no a otra cosa, no a regañarte, no a decirte, ay señora, ¿para qué estaba ahí? O, no, se tiene que dedicar a defender tu derecho. ¿Y cuál es el derecho que está defendiendo cuando tú vas a denunciar? Pues el derecho a vivir libre de violencia, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy claro, porque de pronto pues dices, es que es la autoridad y nuestra cultura mexicana de pronto decir la autoridad es a quien no le puedo preguntar, a quien no le debo de cuestionar, y no, la autoridad es autoridad delante de otras autoridades para defender tu derecho. Y perdón, esto parece speech, pero sí quería decirlo. Perdón, Lidia, querida. No, es muy importante, ¿no? Incluso yo hay, o sea, mujeres o personas, las víctimas les digo, cuando vayan a buscar la orientación y la asesoría con su abogado o abogada, en este caso asesora jurídica pública, incluso en el camino, cuando vayan hacia la agencia, ir anotando las dudas que tenga, ¿no? Porque como decías, uno se paraliza ya cuando, o se te olvida, ¿no? O sea, en el momento en el que estás, se te olvida, entonces anotar las preguntas para que los pueda yo hacer o conforme lo que me va diciendo la autoridad, en este caso el Ministerio Público, o si fuera el juez o en el juzgado cívico, preguntar, como dices tú, no quedarse con la duda y no firmar nada que no entiendas y que si no está tu asesor jurídico o asesora jurídica pública. Exacto, exacto. Ajá, no firmar nada que no entiendas. Y siempre pedir una copia de lo que firmaste, de la declaración, de la entrevista que rendiste, y si la persona otra se fue detenida, pues obviamente los dos también tienen derecho a que les den esta información, ¿no? Ahora bien, llamo al asterisco 765 o no me acuerdo del número, no lo tengo registrado en mi celular, entonces llamo al 911 o le pido a alguien que me apoye. O por ejemplo, en el caso de las operadoras, bueno, las que vayan en un vehículo, porque va transportando o va a transportar a alguien, si va sola o acompañada o a lo mejor en su motocicleta y se encuentra, digo, no son exentas de encontrarse a lo mejor con un montachoques, ¿no? Entonces también llamar al 911 y decir, ¿me pueden ayudar? Tengo un montachoques aquí enfrente. Y ya le van a pedir la ubicación y van a mandar inmediatamente apoyo. Sí está sucediendo, bueno, esto en la Ciudad de México, espero que pueda suceder en todo el país. Yo creo que sí, porque hay una campaña nacional contra la extorsión y los montachoques pues son extorsionadores, ¿no? Entonces sí, es importante esto. Sí. Nadia, ibas a comentar algo, querida, adelante. Justamente, o sea, creo que también ahí pegadito a este tema, nada más me gustaría hacer como una chiquita aclaración sobre todas las compañeras, porque sabemos que atravesar estos problemas no es nada fácil, como bien lo han dicho aquí sus amigas Gwen y Lidia. Es bien importante, entendemos esa sensación, esa parálisis y todas las emociones que atraviesan, pero también recuerden cuando llegan a estas instituciones y les hacen preguntas, no lo hacen con el sentido de molestar, de fastidiar o de cuestionar. Muchas veces es para conocer cómo se dan los hechos y creo que también ahorita nuestra querida Lidia nos va a explicar un poquito la diferencia
entre documentar para reconstruir lo que está pasando con respecto a propiamente revictimizar, que creo que también es importante. Solo eso, adelante, perdón, compañeras. Sí, eso es muy importante, porque como dices tú y como decía Wendy, o sea, no permitir que te regañen, etcétera, si algunas son muy jóvenes o alguien parece tímida o está en shock por lo que le sucedió, sí que puedan ser lo suficientemente asertivas, decirle, por favor, no me trate así, ¿no? Y pedirle por favor, apóyeme. No, digo, yo como ex servidora pública también me llegó a pasar que hay quien insulta y maltrata también al servidor o servidora pública. Entonces también cuidar esa forma. Hay veces que en el enojo, en la rabia, porque nosotros en los centros de atención pues atendíamos a las personas ya que vienen enojadas, hartas de otras autoridades, ¿no? Del MP o de la policía o de que no avanza su carpeta, etcétera. Y también en el enojo, en la frustración, en el miedo también puede haber esto, ¿no? Entonces, bueno, respirar profundo, pedirle ayuda. En la Ciudad de México, cuando se atiende a una víctima, se manda a llamar del área de atención a víctimas a un asesora jurídica, se manda a llamar a una trabajadora social y a una psicóloga. Entonces, la psicóloga puede ayudar aquí, ¿no? Y más en estos casos cuando son delitos contra las mujeres, puede ayudar muchísimo, ¿no? Oye, Lidia, Ahora bien, querida, una mujer que quiera hacer una denuncia puede decir, oiga, ¿me podría por favor apoyar con la psicóloga porque siento que me estoy desbordando o no puedo con esto, quiero tranquilizarme? O sea, antes de denunciar y antes de... Sí, que lo hagan a la hora que sea, 24 horas al día, hay psicólogas y trabajadoras sociales de guardia, que lo pidan a ver, para que la asista, la acompañe como en este proceso, ¿no? Que la contenga, que la ayude. En los delitos, pues, muy delicados, graves, como las violencias sexuales, cualquier cosa que sea abuso sexual, violación, cualquier delito de estos, o cualquier otro que haya sido, sí, de violencia física, o las amenazas de un extorsionador, de un montachoques, pedir que le asista. Entonces el MP, si la psicóloga por alguna razón, las psicólogas y psicólogos no están físicamente en los MPs, sino que hacen un llamado, el MP hace un llamado al área correspondiente y entonces ya el área de víctimas manda a este equipo. Hay veces que si están, por ejemplo, en Milpalta, pues sí toma un tiempo llegar, ¿verdad? Pero sí llegan, ¿eh? Sí llegan las compañeras y compañeros. Eso es muy Entonces, importante de saberlo porque de verdad que a veces pues una no sabe pues qué exigir o qué pedir, aunque lo estés necesitando, pues si no sabes que ese servicio existe, pues no lo pides, ¿no? Porque pienses que así es normal, están en crisis y están que te requieran cosas, no, pues no es normal. Y en la Ciudad de México, si no hay una psicóloga como disponible, el MP o un juez, o sea, un juzgado, pueden solicitar también el apoyo de alguna psicólogo de otra institución. Puede ser del DIF, puede ser de la Secretaría de Salud, puede ser del mismo de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque así lo dispone la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que puede ser cualquier institución, pero obviamente pues hay áreas especializadas de atención a víctimas. En los estados también, en los estados de la República también podrían solicitar el apoyo de que la asista o que la acompañe una psicóloga, ¿no? Además de su asesor o asesora jurídica, pública o privada. Sí, sí está. Así es, eso es importante que sepan, por eso con la naturaleza del programa que tenían las compañeras de CIPAM, decir, dejemos de ser pacientes, y esto quiere decir, informémonos sobre lo que podemos hacer ante una situación así. Y creo que este es una de las... Este programa es precisamente qué lindo que ahorita nos estés instruyendo, porque aunque algunas conocemos ciertos caminos para acceder o para buscar justicia, pues muchas de nosotras no, y ojalá este programa llegue a muchas mujeres que necesitan reconocer primero que es importante que no hasta que te sucede el hecho te tienes que informar, sino antes para poder reaccionar de la mejor manera para tu bienestar. Y si no por ti, por alguien más que seguramente puede estar viviendo una circunstancia de violencia. Recordemos que pues un porcentaje altísimo
de mujeres en este país, y yo creo que en otras latitudes también, hemos vivido algún tipo de violencia y diferentes modalidades, ¿no? Entonces sí es muy importante también tener en claro que pues hay servicios a los que podemos acceder para vivir bien, para vivir mejor, mientras accedemos a la justicia o se genera algún tipo de sanción hacia la persona que agrede, ¿no? Sea hombre o sea mujer o sea persona trans. O sea, aquí no importa, aquí lo que importa es que la persona entienda que no puede quedar impune un acto en contra de una mujer que está trabajando, que está en el día a día sacando la chuleta para su familia, ¿no? Así es. Y justo tiene derecho a ser tratada con dignidad, con respeto, etcétera. Póngale que el señor o la señora en la agencia del Ministerio Público está cansado, ya trabajó 24 horas, a veces trabajan más, y está jetón, perdónenme la expresión, pero está cansado y tiene cara, tiene jetona, cara, ¿no? poco amable. Poco amable, y eso puede asustar, ¿no? Entonces también ser amable y decir, oiga, puede apoyarme si me mandan llamar a un psicólogo, etcétera, ¿no? Sí, Ahora bien, si no hay un asesor o asesora jurídica pública, para eso están las abogadas de las mujeres en la Ciudad de México, y creo que no están en todas las agencias del Ministerio Público, pero si está ahí la abogada, pedir que la abogada funge, o sea, su labor es justo asistirla y aclararle todas las dudas que tenga durante su entrevista con el Ministerio Público. Esto en la Ciudad de México. En el país, ustedes saben que también, como una de las iniciativas de los programas de la Secretaría de las Mujeres Nacional, también están las abogadas de las mujeres. Desconozco si hay en agencias del Ministerio Público, pero lo que sí sé es que están al menos en los centros libres. Entonces, pedirle al Ministerio Público que solicite a algún centro libre, el que esté más cercano, para que una abogada de las mujeres la asista durante la entrevista, ¿no? Y además decir Entonces, que los centros libres, eso sí, sí o sí, debe de haber por lo menos uno en cada una de las 12 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Eso sí o sí, o sea, y los centros libres dependen de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Ese es un gran acierto de parte de la política pública, de legisladores y de todos los que tienen que intervenir para que haya estos espacios, porque los centros libres sí son como espacio de, o podrían fungir, porque no en todos lados pasa, pero podrían fungir como este espacio de prevención, pero también de atención en temas de violencia. así es. Y los centros de justicia para las mujeres también. En cada centro de justicia para las mujeres en todo el país hay, está junto al centro de atención, junto al centro de justicia, está ahí juntito, pegado, está una agencia del Ministerio Público. Entonces sería bueno. Ahora bien, si ella fue víctima de un delito sexual, sería muy bueno en la Ciudad de México o en cualquiera de los estados que vaya directamente a alguna de las agencias especializadas, alguna de las fiscalías especializadas en delitos sexuales. ¿Por qué? O sea, sí le podrían atender en cualquier agencia, pero no todas las agencias tienen una médica legista, una médica especialista, ¿sí? Entonces, para prevenir la revictimización, entonces que vayan directamente a la agencia del Ministerio Público que es especializada en delitos sexuales. En la Ciudad de México hay 6. Ay, perdóname, ¿hay 6? Ajá, si entran a la página, creo que 7, hay 7. Si entran a la página de la Fiscalía y buscan Fiscalía Delitos Sexuales, ahí les va a decir las direcciones. ¿Cuál es la diferencia, Lidia, entre una fiscalía, digamos, general y una fiscalía especializada? Bueno, la Fiscalía General es la Fiscalía General que tiene a todas las fiscalías territoriales o voy a hablar de la Ciudad de México, ¿sí? Sí, la sí. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con su titular, que es la maestra alcalde, ella a su vez tiene coordinadores generales y coordinadoras generales que antes eran subprocuradores. Y esos, a su vez, tienen sus fiscalías. Unas son especiales, otras son especializadas, y hay unas que son las territoriales, como decías tú, las 16 demarcaciones territoriales en la Ciudad de México
tienen sus respectivas agencias del Ministerio Público o se les llaman fiscalías. Por ejemplo, Xochimilco tiene, no me acuerdo, tiene 8, ¿no? Por ejemplo, Iztapalapa tiene 10 porque la demarcación es muy grande. Por ejemplo, Magdalena Contreras tiene 2, ¿no? Pero bueno, Pero también tiene que ver con cantidad de población, ¿no, Lidia? exacto. Tiene Tiene 2 millones de personas, o sea. Sí, Milpalta tiene 2, ¿no? No sé, Cuauhtémoc tiene 8 o 9, no me acuerdo. Pero bueno, esas son las territoriales. Las especializadas, hay las especializadas en delitos sexuales porque tienen personal especializado en ese delito, tanto para investigar como policía de investigación, médicos, médicas, generalmente son médicas, legistas, porque algunas son ginecólogas, no todas, pero otras son ginecólogas especialistas. Quien investiga conoce el delito, las especializadas en trata de personas, por ejemplo, ¿no? La trata de personas tiene 10 modalidades, entonces, 11 modalidades, perdón. Entonces es especializada. Y así, otros, dependiendo del estado de la República en donde estén, la entidad federativa en donde estén, es bueno entrar a la página de internet de la Fiscalía para ubicar, conocer los lugares, ¿no? Así como para prevenir un sismo o cualquier cosa, estás en un edificio público o no público o en cualquier edificio donde haya mucha gente, ubicas la salida de emergencia. Lo mismo que tú decías hace ratito, hay que buscarle a dónde podría yo acudir en caso de necesitarlo. Hay estados, incluso la Ciudad de México, que tienen aplicaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México está Mi Policía o no me acuerdo cuál otra. Y ahí puedes pedir inmediatamente el apoyo y en cada entidad federativa tienen aplicaciones específicas para solicitar la ayuda. Sí. Ok, vamos a suponer que estoy dudosa, estoy dudosa en lo que me sucedió, a lo mejor también estando en la vía pública, un policía, a lo mejor, esperamos que no suceda nunca, pero pues, que los policías no hagan estas cosas, a lo mejor me quiso extorsionar o me está, ¿no? O me agredió o quiso abusar, etcétera. Y a lo mejor yo no tengo confianza o tengo miedo de ir a la fiscalía porque hay personas que sospechan. Bueno, entonces puedes llamar. Hay aquí en la Ciudad de México, pero ellas atienden como a personas de todo el país y llaman. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene una línea que se llama la línea la línea de confianza, que es el 55 55 33 55 33. Es muy fácil. 55 55 33 55 33. Y ahí puede decir, oigan, fíjense que me sucedió esto con un policía, y pues bueno, yo quisiera ver si me pueden orientar y asesorar. Entonces, si te contesta un psicólogo, te va a ayudar a contener, etcétera, y te va a pasar a un abogado o abogada para orientarte y asesorarte. Si quieres hacer la denuncia, te va a apoyar para hacer la denuncia, o si no, por lo menos te va a guiar, ¿no? Pero además, déjame decirte que el Consejo Ciudadano hace un gran trabajo en la Ciudad de México porque muchas veces tenemos miedo de ir directamente al MP o porque se trata de una persona servidora pública, ya sea policía, ya sea otra persona servidora pública o lo que sea. Y sí, el Consejo Ciudadano ha hecho un trabajo muy chévere, muy bonito, porque la atención telefónica tiene una gran calidad. La verdad es que las profesionales y los profesionales que trabajan en el Consejo Ciudadano en su línea telefónica, me consta que son de primera. Pero Nadia, tú tenías una pregunta. Más que pregunta, comentario, Gwen, pero sí, efectivamente, sobre todo a quienes nos están escuchando, amigas, amigos, amigues, lo que nos está dando ahorita Lidia es oro molido, porque como bien lo decía Wendy, o sea, la violencia nos puede tocar a todas, a todos. Entonces, ahora, con esto tenemos un abanico de opciones que nos ayuda a luchar contra esa parálisis que de repente nos da, para tratar de controlar esa emoción que nos desborda muchas veces cuando estamos atrapados y que no sabemos qué hacer. Entonces, recordarles que van a estar aquí los teléfonos disponibles también para recuperar, ¿no? Este tipo de datos, de información que es sumamente valiosa y poder refrendar eso, o sea, dar esa oportunidad
a estos servidores y servidoras públicas que realmente están haciendo un trabajo muy importante para tratar de cambiar esa imagen que se tiene, no nada más con discursos, sino en los hechos. Entonces, ahora ya sabemos a dónde acudir, qué puertas tocar, y no nada más es una, son varias. Entonces, también demos esa oportunidad. Y ahora sí, continuamos porque esto está súper bueno. Sí, no, bueno, esto de las rutas es súper importante, pero hay otra ruta más, o sea, aparte del Consejo Ciudadano, tú nos decías, Lidia, que hay otras, ¿verdad? Sí, bueno, y con el Consejo Ciudadano, por ejemplo, esa línea telefónica puede ser, o sea, tienen esa única línea telefónica y tienen varias áreas con especialistas, psicólogos, psicólogas y abogadas y abogados para orientarles, para apoyarles. Pero también en caso de que estés en un momento como de crisis, ¿no? Tienen esta línea, bueno, con esta misma línea para pues, la prevención del suicidio, o en el caso, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, cuando se estuvo estuvimos en la pandemia, muchas mujeres amas de casa pues estaban viviendo cosas que no podían hablarlo con nadie y que además tenía a todo mundo dentro de la casa, ¿no? Los hijos, hijas, al marido, a la suegra, a la mamá. Y entonces esa línea era para poder hablar. Siguen teniendo a estas personas que les atienden. Ahora, en Yo, caso de que perdón, tengan... voy a hacer un comercial, Lidia, porque a lo mejor no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero de verdad yo les recomiendo esa línea telefónica cuando tengan una situación de crisis personal, existencial, que ya se han guardado mucho tiempo y que no saben a quién acudir o a quién contarle para que no le cuente a otros o para que no ande de chismes. De verdad, utilicen esa línea del Consejo Ciudadano. Y ya, no, nadie me paga, solo les digo eso porque por No, experiencia personal, exacto. la verdad, muy bien esa línea telefónica para situaciones de crisis emocional. No, y además, perdóname, Gwen, pero Gracias. es que no es comercial, o sea, es que de verdad es bien importante, porque desafortunadamente en este aislamiento de lo cotidiano, cuando llegan esos momentos de crisis, no se sabe a quién recurrir, se piensa así que está solo contra el mundo, sola contra el mundo, y no es así. Hay una opción viable que está allí y que no tiene costo. Entonces eso es lo mejor, porque luego tenemos que tomar esa decisión. A veces es entre el bolsillo y la salud mental y no, aquí hay otra opción y es bien valiosa. Y bueno, decirles que en el episodio anterior, Lidia querida, hablamos sobre el autocuidado y uno de los tantos elementos del descuido hacia nosotras mismas es el no poder hablar, el no decir lo que siento, lo que quiero, lo que necesito. Y por eso, tipo comercial, digo que si alguien es de alguna de nuestras colegas, alguien en nuestro auditorio necesita hablar de algo sin ser criticado, sino solo ser escuchada y poco orientada, pues es una gran opción. Se los repetimos el número del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. La línea de confianza es 55 55 33 55 33. Ahora bien, si alguien de ustedes quienes nos escuchan, o tú misma o tú mismo, estás siendo víctima o crees que estás siendo víctima de algún tipo de explotación laboral, explotación sexual, etcétera, ellos tienen una línea contra la trata de personas y esta funciona en todo el país. O sea, incluso han recibido llamadas de otros países pidiendo ayuda. Ellos tienen sus protocolos para atender, para escuchar, para ayudar en las denuncias y pues, las vinculaciones con las fiscalías, por ejemplo, cuidando siempre a la persona, a la víctima, y puede ser de manera anónima. Es el 800-55-33 000. 800-55-33 000. Porque hay veces que a lo mejor alguien de nosotros conocemos de algo que está sucediendo y no sabemos qué hacer, porque sí, no puedes arriesgarte a intervenir, o a lo mejor quieres ayudar a alguien, o conoces de algo, de algún grupo o alguien que esté pues explotando personas. Ahí se puede hacer la llamada para orientación, pero también para denuncia. Entonces,
Y fíjense, ya el tiempo es un malvado inquisidor, pero rápidamente voy a contarles porque ya casi se nos acaba el tiempo de este hermosísimo y productivo programa. Cuando yo era conductora de una plataforma, me tocó ver a varias mujeres o darle servicio a varias mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Y lo único que yo podía hacer era platicar con ellas en el trayecto a su destino, a veces allá para a su casa o así. Y pues por más que yo quería como orientarlas y decirles, pues puedes denunciar y eso, pues obviamente la trata es una violencia terrible que tiene muchísimas venas y ellas lo sabían, ¿no? Por eso no se atrevían a hacer una denuncia formal. Pero qué bueno que lo dices, Lidia, porque a veces las colegas repartidoras y conductoras se dan cuenta de esta circunstancia, lo digo por experiencia, y no sabemos a dónde orientarles a las personas que están viviendo esta situación. Y gracias, Lidia, porque es un súper dato para quienes hacen conducción de plataformas. Así es, entonces pueden hacer esa llamada o darle ese en un papelito o que lo note la persona en su mano, porque el tener un papelito la puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, que les puedan dar ese número o ella misma, esta misma persona operadora del vehículo puede llamar para buscar ayuda para esta mujer o cualquier otra, un joven, una persona adulta mayor, adulta. Recuerden que la problemática de la trata de personas, cualquier persona podemos ser víctima, entonces no importa la edad. Sí, desafortunadamente la gran mayoría son mujeres y niñas y niños, ¿no? Lamento mucho, pero se nos acabó el tiempo de nuestro querido programa, pero te quiero invitar, Lidia, a menos que diga que no, Nadia, pero no creo que diga que no. Nada más, Siguiente adelante. programa para que sigamos platicando de este tema porque no hemos acotado la vasta experiencia que tú tienes y que nos puede ilustrar para muchas circunstancias en las que estamos las mujeres. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disposición y espero que esta información que nos estás brindando llegue a muchísimas más personas, pero sobre todo a nuestras queridas colegas repartidoras y conductoras, que es la razón de ser de este espacio, y decirles que, bueno, vamos a invitar a Lidia a otro programa porque tenemos mucho todavía que platicar, mucho que compartirles. Definitivamente el tema de las violencias, el tema del vivir libres de violencias es un elemento fundamental para que las mujeres podamos también vivir espacios de riqueza, que sigamos generando, que sigamos facturando, que sigamos nuestro camino de la autonomía económica hacia, pues obviamente, la libertad económica. Muchísimas gracias, Lidia, te agradecemos este momento, estos minutos y también, bueno, decirles que hemos tenido varias vicisitudes tecnológicas, pero Lidia nos ha sido tan generosa que nos ha regalado mucho tiempo. Lidia, ¿algún mensaje final que quieras proporcionarle a nuestras radioescuchas? Sí, claro que sí, pues un gusto el haber estado por acá y sí, con mucho gusto cuenten conmigo si me vuelven a invitar. Y pues bueno, hacer uso, decirles a quienes nos escuchan que hagamos uso, cuando lo necesitemos, hagamos uso de lo que el servicio público nos puede ofrecer. También hay asociaciones que pueden trabajar como la de Nadia o asociaciones que puedan brindar orientación o asesoría para que busquen la atención. Como lo dijiste tú, el chiste es anticiparse, no necesariamente esperando que nunca nos suceda nada, toquemos madera, pero anticipar el saber hacia dónde ir en caso de requerirlo. Importante, y no lo dije nunca, en caso de que estés lesionada por alguna agresión, alguna situación, lo más importante es tu seguridad, tu integridad y tu salud, y entonces hay que acudir a un hospital. De preferencia si se va a un hospital público, porque a ese es al que la autoridad le va a pedir información formal, oficial, y que tienen que tomar en cuenta. A lo mejor lo puedo explicar más en algún otro momento,
y otras cosas que me gustaría también plantear en caso de que la mujer que sea agredida no quiere denunciar, qué sí puede hacer para justo cuidarse, para atenderse en caso de haber vivido algún delito o algún tipo de violencia. Yo agradecerles, estoy para ustedes en el servicio público. Bueno, yo soy ex servidora pública, pero bueno, siempre les decía a las personas, estamos para servirles. Ellos están para servir a la ciudadanía, a las mujeres, y bueno, desde mi experiencia fue un orgullo el poder servir, y como ciudadana de a pie, como compañera de ustedes, quiero seguir sirviendo a mi país, en este caso a las mujeres y a las niñas y a los niños, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. ¿Algún mensaje final, querida Nadia? Claro que sí, pues primero que todo, agradecer y reconocer toda la trayectoria, la historia de vida, la historia de lucha de nuestra querida Lidia, que es muy parecida a la de muchas mujeres que seguimos allí y a las que vendrán también, y sobre todo cerrar con algo que ella dijo y que es bien importante. Sí se puede, sí podemos, y para eso tenemos que transitar lo individual, lo colectivo, lo institucional y hacer ese esfuerzo conjunto para poder transformar todo lo que aún falta, pero un paso a la vez, ¿no? Y recuperar esa esperanza, que es lo que yo más rescato de toda esta hermosa charla. Sí podemos, se va a lograr, no significa que sea sencillo, pero vale la pena intentar. Muchas gracias y recuerden, si tienen dudas, comentarios, también ahí está el número de WhatsApp de CIMAC. Pues gracias a CIMAC, gracias por este espacio. Síganos en nuestras redes sociales, cimacradio.org. Ahí es en donde estamos transmitiendo. También estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook y en X. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos construyendo y deconstruyendo la narrativa desde el feminismo. Nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Esto fue Las Mujeres Facturan. Sale, bye. ¡Uy! Hasta aquí llegamos por hoy, pero volveremos la siguiente semana explorando la gig economy con un enfoque feminista. Gracias por sintonizarnos desde las redes sociales de CIMAC Radio. Te invitamos a compartir este episodio y darnos tus opiniones. Esto fue Las Mujeres Facturan. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy.